Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el tema Cristo el centro. Ya es la recta final de este tema. ¿Por qué tomar este tema varias veces? Porque yo creo que es un extenso mensaje en el cual nosotros tenemos que hablar para que la gente comprenda lo que Jesucristo hace en la vida de nosotros. Por eso el tema Cristo el centro. Yo ahora le voy a invitar que usted abra su Biblia en el primer libro de Corintios, capítulo 15, y vamos a estar dando lectura el 1 hasta el 4. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 4. Y así vamos a estar orándole al Espíritu Santo para que Él sea el que nos hable por medio de este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú vengas y obres de una manera especial en medio de nosotros, por medio de este mensaje, que tú hables, que tú toques, que tú quebrantes el corazón, que tú abras el entendimiento, Espíritu Santo. Sabemos que solamente tú eres la única puerta en la cual nosotros podemos comprender las palabras secretas, Señor, esos tesoros que dices muy guardados para que nosotros conozcamos que tú eres Dios, Padre. Obra de una manera especial en nuestra vida. Yo te pido que cada oyente que esté escuchando este mensaje, que sea de bendición para su vida, que seas tú el que hables a su corazón, que seas tú el que le abras el panorama, Padre, para que pueda comprender y entender todos los planes y los propósitos que tienes en medio de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, compartiéndoles el tema Cristo, el centro, yo quiero leerles en Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, nos dice la palabra en la Reina Valera 60, en la que todos leemos, casi la mayoría de las iglesias leemos este pasaje. Reina Valera 60 nos dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, como siempre, vamos a leer dos traducciones más para que pueda darnos más luz y entendimiento a este mensaje. Vamos a ver la traducción del lenguaje actual, que nos dice así: queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que desde ustedes la recibieron con gusto y confianza en ella. Si continúan confiando firmemente en esta buena noticia, serán salvos, pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Ahora yo quiero hablarle, cuando nos está hablando aquí, nos está hablando al cristiano. Pablo le está hablando al cristiano que tengan que ser perseverantes. Nos habla de unas buenas noticias y ahorita vamos a estar explicando todo esto. Y nos habla en la Nueva Versión Viviente, nos dice, esta es la buena noticia que nos dice, ahora hermanos, ahora amados hermanos, permítanme recordarles las buenas noticias que ya les prediqué. En esto entonces las recibirán con gusto y todos permanecerán firmes en ellas. Nos dice que estas buenas noticias que salva, y ustedes siguen creyendo el mensaje y les predica, al menos que hayan creído algo desde un principio o nunca fue creído. El apóstol Pablo nos está hablando de que nosotros tenemos que perseverar, tenemos que dar continuidad y tenemos que tener una firmeza y una constancia siempre en el evangelio. Cuando nos está hablando el apóstol Pablo, nos está hablando aquí, además, en la Reina Valera 60 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio. Y si nosotros estamos viendo, el apóstol Pablo está hablando de un evangelio que os he predicado. Dice, el cual también recibiste, en el cual también perseverás. Nos está hablando de perseverancia. Cuando nosotros estamos leyendo las otras versiones que les dije, está hablando, el evangelio significa buenas noticias. Y si ustedes
pusieron atención, está hablando, hace énfasis en buenas noticias en el versículo 1 y en el versículo 2 del capítulo 15. Hace énfasis en la nueva versión, el lenguaje actual, y en la nueva versión viviente. Hace énfasis 2 veces en buenas noticias. Y nos habla 2 veces de que nosotros tenemos que perseverar. Cuando nos está hablando Pablo de buenas noticias, nos está hablando del Evangelio en la Reina Valera 60. Te lo dije, buenas noticias quiere decir el Evangelio. Y el Evangelio nos está dando luz a decir que es la salvación, ser salvos. Nos dice la palabra y nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 13, dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Y nos dice en Hebreos capítulo 2, versículo 1, ¿cómo escaparemos nosotros y descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor. Fíjate qué importante es esto, hermano, porque si nosotros estamos hablando de buenas noticias, estamos hablando de un evangelio que trae salvación. Y ese evangelio que trae salvación, ese evangelio viene a transformarnos, a cambiarnos. O sea, quiere decir que nosotros ya no vamos a ser igual como nosotros éramos. Este evangelio, estas buenas noticias nos está diciendo que hay esperanza, que hay un nuevo cambio en nuestra vida, que nosotros lo que éramos antes, lo que vivimos antes, ahora estas buenas noticias de salvación, a eso viene, a salvarnos, a rescatarnos de vuestra vana manera de vivir. Ya no vivimos como vivíamos antes, ahora tenemos que vivir y ser diferentes. Por eso cuando yo te estoy hablando de que Cristo es el centro, te estoy hablando de un evangelio en el cual Jesucristo se enfoca en el centro de nuestra vida, en que Jesucristo es el único que puede cambiar nuestras vidas. Por eso, mira, nos dice el versículo 3 de 15, nos dice, porque primeramente os ha enseñado lo que asimismo recibí. Como Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estamos hablando de Cristo que murió por nosotros y que Él fue resucitado. O sea, nos está dando a entender, Jesucristo murió por nuestros pecados, por eso nosotros somos salvos. Somos salvos por todos aquellos que le hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, y ya no podemos ser más nosotros con nuestra misma forma de vivir, sino Cristo ahora vive en nuestra vida, vive en nuestro corazón. Cristo es el centro en nuestra vida. Es por eso que tenga mucho cuidado cuando hablamos del peligro centrado, el peligro del evangelio centrado en el hombre. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos por nuestra propia cuenta, como yo les dije, esto vamos a encerrar los demás capítulos que estuvimos, en las demás series, o sea, que estuvimos viendo, para nosotros encerrar con este tema. Si nosotros, hermanos, nos centramos primeramente en nosotros y le hablamos a la gente de que si tú buscas a Dios, todas las cosas van a cambiar. Si tú buscas a Dios, no va a haber problemas. Si tú buscas a Dios, Él te va a dar fama. Si tú buscas a Dios, las cosas van a ser diferentes. Entonces estamos hablando de un evangelio centrado en el hombre. Cuando estamos hablando nosotros, yo quiero hablarte de tres puntos principales, que es el evangelio centrado en Cristo, el evangelio centrado en el hombre, y más al rato te voy a hablar de un tema en el cual el sufrimiento del ser humano. Pero yo primeramente quiero decirte, cuando nosotros hablamos del tema centrado en Cristo, este principio es que nosotros tenemos que poner a Cristo en primer lugar. Nosotros, hermanos, cuando te voy a decir, cuando tú vas a una parte y tú quieres saber en realidad si el lugar donde tú estás es un evangelio correcto o es un evangelio que te está dando unas buenas noticias, un evangelio en el cual te está hablando de la muerte, de la crucifixión de Jesucristo, de la resurrección, y te está hablando de un arrepentimiento, quiere decir que ese es un evangelio verdadero, es un evangelio centrado en Cristo. Pero si tú estás yendo a otra parte donde te hablan de prosperidad, donde te
hablan de éxito, donde te hablan de que se acabarán todos tus sufrimientos, entonces es un mensaje centrado en el hombre. Entonces eso no puede llamarse evangelio de buenas noticias. ¿Por qué? Porque te está dando por tu lado, porque quieres escuchar tú que te va a ir bien, porque quieres escuchar tú que quieres tener dinero, que quieres escuchar tú que quieres ser diferente. Cuando nosotros hablamos de Cristo, primeramente Cristo tiene que reinar en nuestra vida. Por eso nos enseña la palabra que cuando nosotros predicamos a Cristo, Jesucristo nos llama. En Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20 nos dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el evangelio centrado en Cristo. Nosotros tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Tenemos que predicar el evangelio a aquellas personas. Por eso nosotros tenemos que hablar. Jesucristo no nos llamó a nosotros. El evangelio centrado en el hombre es que tú predicas el evangelio y vas a tener muchos likes, vas a tener muchos seguidores. Y no se trata de esto, hermanos. Si tú con que le prediques a Cristo a una sola persona, tú date por bien servido, porque le estás predicando de un evangelio, estás hablando a una persona en la cual puede ser transformada, puede ser cambiada su vida en cuestión espiritual. Y por eso estamos hablando. Y cuando nosotros hablamos de este evangelio centrado en Cristo, mira lo que nos dice en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 8. Nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nos dice primeramente el evangelio: venid y estemos a cuentas. Venid y ponte a cuentas con el Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Ese es el evangelio centrado en Cristo. Pero cuando el evangelio se trata, el segundo principio que se habla del evangelio centrado en el hombre, Él te va a decir todo lo contrario. Él te va a decir lo que tú quieras escuchar. Mira, cuando un evangelio está centrado en el hombre, ¿sabes qué? Estás tú en la iglesia y la persona siempre va a decir: vamos a tocar unos cantos, unas alabanzas para que la gente les guste. Vamos a hacer una danza para que la gente sea cautivada. Ese es un evangelio centrado en el hombre, porque tú les quieres dar al ser humano lo que ellos quieren ver para que ellos no se aburran. Sabes que tenemos un evangelio que está todo distorsionado, hermanos, porque ¿sabes cuál es el enfoque de que nosotros predicamos un evangelio? Predicamos el arrepentimiento, predicamos a Cristo crucificado, a Cristo resucitado, y que tú tienes que venir a Cristo para que sean perdonados tus pecados, como dice la palabra en Isaías 18. Ven y estás a cuenta con el Señor. Ese es un evangelio en el cual nosotros predicamos. Pero cuando nosotros predicamos el evangelio en Cristo, entonces la persona va a estar ahí y va a decir: ¿sabe qué? No me gustó la alabanza. ¿Saben qué? Es que lo que pasa que como que les faltó algo más. Es que la alabanza no es para ti. Es que la alabanza es para Cristo. ¿Sabes? Cuando el evangelio está centrado en Cristo, entonces nosotros estamos en la iglesia y nosotros tenemos que decir: Señor, ¿te agradó mi alabanza? Señor, me quebranto delante de ti. Señor, yo deseo que esta alabanza llegue al trono de tu gracia. Mi Cristo, yo deseo que esta adoración sea una ofrenda para ti. Quiero rociar, Señor, este lugar con este perfume, con esta alabanza. Este es el mensaje centrado en Cristo, de darle a Jesucristo toda la gloria. Pero tenemos la costumbre de que vamos a la iglesia y queremos que el pastor hable y que nos diga lo que nosotros queremos. Es que te hubiera dicho esto, es que mejor hubiera hecho esto. Esto es un mensaje centrado en el hombre. Nosotros queremos hablar un mensaje centrado en Cristo, en el cual Jesucristo va a ser el único centro principal en el lugar, hermanos. Nosotros vamos a la iglesia para darle a Cristo. Jesucristo, en su amor y en su misericordia, Él nos va a repartir conforme sea tu adoración, conforme sea tu entrega, conforme sea tu dedicación a Él. Él te va a dar en ese momento. Pero la verdad, todos los que nos reunimos en la iglesia es para darle a Jesucristo, para honrar a Jesucristo, para exaltar a Jesucristo. Ese debe de ser el evangelio de Cristo. Por eso nos dice la palabra, hermanos, en Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, de que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Ese es el amor más grande que tenemos de Cristo. Ese amor que Jesucristo nos comparte a cada uno. Ese es el evangelio centrado en Cristo, de que Él dio su amor por cada uno de nosotros, hermanos. Esa es la pregunta correcta que nosotros tenemos que hacerle a Jesucristo. Jesucristo, ¿te agradó mi alabanza? Jesucristo, estoy aquí para adorarte, para bendecirte. Jesucristo, quiero que tú seas exaltado. Ayúdame a menguar para que tú crezcas. Ese es el evangelio y esa es la pregunta, la respuesta correcta a Jesucristo. Porque dice la palabra en San Juan capítulo 4, versículo 23, que Él busca adoradores, que le busquen en verdad. Él quiere adoradores, hermanos, que le busquemos en espíritu y en verdad. Dios está buscando esos adoradores. ¿Quién es el que me adora? No es el que canta más bonito, no es el que toca más bonito, no es el que tiene la voz más hermosa, no es el que alza la voz. No, busca adoradores y esa es la adoración que nosotros le tenemos que dar a Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios en Isaías 55:8, hermanos, dice que vuestros pensamientos no son los pensamientos de Cristo. Por eso yo te estoy hablando como primer principio, el evangelio centrado en Cristo. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que darle gracias a Jesucristo porque estamos de pie. Tenemos que darle gracias a Cristo porque oímos. Gracias a Jesucristo porque estamos en el lugar, porque predicamos su palabra. Tenemos que darle a Jesucristo toda la gloria y toda la honra. Nosotros, Él no nos debe nada a nosotros. Nosotros le debemos a Él. Nosotros debemos de darle toda la gloria, hermanos. Por eso cuando Jesucristo fue al Getsemaní y estaba en el Getsemaní, lloraba hacia el Padre y le decía al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero le dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Eso es lo que le estaba diciendo Jesucristo. Por eso la pregunta en esta hora, hermano, la pregunta es: ¿qué puedo hacer para que Cristo sea glorificado? ¿Qué es lo que podemos hacer, hermanos? Que Cristo sea glorificado. Mira, el tercer punto que te quiero hablar yo, se trata de que nosotros tenemos que darle la gloria a Jesucristo. Jesucristo es el centro principal. El mensaje que se predica, el evangelio, no debe de estar centrado en el hombre. Cuidado, porque hay peligro, porque sería desastroso. Y lo tercero es que cómo nosotros podemos dar para que Cristo sea glorificado. Mira, cuando Pablo fue a predicar a Listra y a Derbe, dice la palabra que Pablo fue aprendido. A él lo metieron a la cárcel. Según para el hombre, cuando vieron a este Pablo que fue encarcelado, quizás el hombre pudo haber dicho: pues no, que Cristo te guarda. No dice la palabra que nadie te puede hacer frente ningún día de tus días. ¿No dice la palabra eso? Entonces, ¿cómo puede ser que tú tengas estés en esa cárcel? Si Jesucristo te va a guardar, si dice que Él manda a sus ángeles. Mira, muchas veces la definición que nos da Jesucristo, Él dijo que Él quiere que nuestra vida, hermanos, no se pierda. Mira, Pablo decía, yo he tenido y no he tenido. Yo tengo que trabajar porque no quiero ser de cargas. Yo a veces he tenido y a veces no he tenido, pero tu éxito o tu fracaso, hermanos, no quiere decir que es porque tú tengas mucho dinero en el banco. No quiere decir que tu éxito quiere decir que sea tengas mucho dinero o porque te vaya bien en la vida. Eso no es el éxito, hermanos. El éxito para nosotros, humanamente y ante la sociedad, es porque tú puedes tener muchos diplomas, es porque tú puedes ser muy inteligente, es porque tú puedes ser muy estudioso, es porque tú puedes tener un buen trabajo. Ese es
es el éxito que el hombre ve en la vida natural y ante la sociedad. Pero la palabra de Dios, cuando nosotros queremos que Jesucristo sea glorificado, ¿cómo lo tenemos que nosotros glorificar? A base del sufrimiento. Nosotros somos esclavos de Jesucristo, somos siervos de Jesucristo. Y Pablo es la muestra más visible, hermanos, del cual él nos comparte que él fue una persona que fue golpeado, que fue maltratado, que fue arrestado, hermanos. Y si nosotros vemos todas las cosas que pasaron estos grandes siervos de Dios, varios siervos de Dios, mira que podemos ver. Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo, hermanos, y él fue muerto así. ¿Qué le pasó a Pablo? A Pablo lo degollaron. ¿Qué le pasó a Juan, hermanos? Juan murió en la isla de Patmos. ¿Qué le pasó a Jeremías? ¿Qué le pasó a grandes hombres de Dios? Quiere decir, hermanos, que dice la palabra: ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si vas a perder tu alma? ¿De qué te sirve tener tanto dinero? ¿De qué te sirve ser muy exitoso? ¿De qué te sirve tener tanta inteligencia si tu alma se está perdiendo? Ahí no se basa el éxito en la vida del ser humano. Ahí estamos hablando un evangelio centrado en el hombre. Yo soy exitoso porque yo soy muy inteligente, porque yo hablo y digo cosas que muy elocuentes, y que la gente, esa no es la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios es que tu alma no se pierda, que tu alma sea rescatada, que tu alma sea salvada, hermanos. Eso es lo que quiere Jesucristo, y ese es el centro principal de Jesucristo. Por eso Pablo decía: yo he sabido tener y yo no he sabido tener. Mira, en el libro de Hechos nos habla un pasaje en el cual este Pablo, antes era Saulo. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15. Fíjate lo que nos dice, 15 y 16. Nos dice, aquí nos habla acerca de la conversión de Saulo, que antes era Saulo, perseguidor de la iglesia, pero cuando él se convirtió a Cristo, él era un gran apóstol. Él conocía la palabra de Dios. Y nos dice en el capítulo 9, versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Sabes que aquí este pasaje nos da una referencia en el cual Dios le dice a Ananías: ¿sabes qué? Yo quiero que vayas con este hombre. Este hombre perseguía a la iglesia. Él antes era una persona que odiaba al cristiano. Y él, hermanos, tuvo un encuentro con Jesucristo. Jesucristo habló a su vida y Jesucristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Jesucristo le da unas encomiendas a Ananías y le dice: ¿sabes qué? Quiero que vayas con este hombre. Y el Señor le dijo eso porque él es un instrumento útil, es un instrumento escogido. Entonces, qué bueno, hermano, que tú tienes éxito en la vida. Qué bueno. Pero qué hermoso sería cuando tú aceptas y tienes a Jesucristo en tu corazón. ¿Sabes que eso sería lo más hermoso? Porque serías un instrumento, un potencial fuertísimo en la obra de Dios. Con tu inteligencia, no es que sea mala, no estoy haciendo que eso sea malo. Qué bueno que tengas éxito, qué bueno que tengas inteligencia, qué bueno que las cosas te quedan, qué bueno que tienes un buen trabajo. Pero eso no es todo en la vida, sino lo importante en la vida es que tú tengas a Cristo en tu corazón. Eso es lo más importante, lo que Jesucristo nos quiere mostrar a cada uno de nosotros, que Él quiere que nosotros seamos instrumentos. Por eso cuando yo te hablo de este evangelio centrado, hermanos, en el hombre, es un evangelio que va a ser desastroso, y después tú vas a querer hacer toda la cosa porque vas a creer en tu inteligencia, vas a creer, a lo mejor puedes ser un gran motivador y motivar a la gente. Pero si no hablas a Cristo, aunque seas un gran motivador, aunque tengas muchas riquezas, aunque tengas mucho dinero, aunque tengas mucha inteligencia, no eres nada. Cristo en tu vida, tienes todo. Lo dije la vez pasada, ¿verdad? Si tenemos a Cristo en tu vida, lo tienes a todo. Y yo te voy a leer Lucas capítulo 6,
versículo 21 para terminar este tema de Cristo el centro. Te voy a leer todos los versículos. Lucas capítulo 6, versículo del 21 al 26. Y nos dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vitupieren. Desechen vuestros nombres como malos por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloráis. Ay de vosotros cuanto todos hombres hablen bien de vosotros, porque así hacen sus padres con los falsos profetas. Si tú te das cuenta, hay tres hay. Ay de vosotros, los ricos. Ay de vosotros, los que ahorita se sacian. Ay de vosotros, los que hablan mal de vosotros. Fíjate, ¿qué tema tan importante, hermanos, es esto? Porque sabes que se ha estudiado mucho acerca del sufrimiento y muchos no han encontrado ese tema. ¿Por qué la gente sufre? No precisamente cuando tú estás en Cristo, decimos que cuando vienen pruebas, así va a ser la victoria que vamos a tener. Así va a ser la gloria que vamos a recibir. Pero no precisamente va a ser eso, hermanos. Nosotros como cristianos, a veces la persona, bueno, los que no son cristianos, o ahora los que son cristianos, a veces sufren porque a veces fueron mentirosos, a veces fueron traicioneros, a veces fueron alcohólicos, fueron personas burladoras, engañadoras, y tienen su sufrimiento. ¿Sabes por qué? Porque las consecuencias las van a tener en su debido tiempo. Pero nosotros, lo que somos en Cristo, nos dice la palabra que bienaventurados los que sufren, porque van a tener consolación. Lo que nosotros estamos haciendo y lo que estamos trabajando y lo que estamos en Cristo, si sufrimos por todas las cosas, vamos a sufrir por el Evangelio. Sabes que tú vas a llevar las buenas noticias y el Evangelio, y mucha gente lo va a desechar. Sabes que tú muchas veces le vas a hablar a la gente que hay una respuesta para su vida, en la cual, si él quiere arrepentirse de sus pecados, para que su vida pueda ser transformada, su mente, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, y van a rechazar. Y quizás tú le hables a una persona una y otra vez, y la gente, entonces por eso habla la palabra, que no es bueno darle las perlas a los cerdos, porque las van a pisotear. Entonces, si esa persona, tú ya le has dicho una vez y has dicho otra vez, y le quieres ayudar, y esa persona no quiere, hermanos, entonces tú enfócate, entonces tú volteate, entonces tú ve, porque hay mucha gente que necesita de Cristo. Ese es un evangelio centrado en Cristo, porque tú vas a hablar la palabra de Dios, porque tú quieres que la gente sea cambiada. Pero las personas que ahorita creen que porque sus riquezas son los mejores en la vida, y que porque les está yendo muy bien, hermanos, creen que porque pueden pisotear, o porque ellos son mejores que otras personas. Yo te voy a decir, la palabra es muy clara y nos dice: ay, pobres. Y cuando la Biblia habla ay, es un lamento. Es un lamento para aquellas personas que no conocen de Cristo. Por eso yo te hablo, como primer punto, Cristo central. Cristo es el centro principal. Amén. Amén. Cuando nosotros hablamos de un evangelio, Cristo es el centro. Y cuando el hombre habla un evangelio, es que tú lo puedes hacer, los éxitos son tuyos. Y cuando hablamos del sufrimiento, del nombre glorificado para Cristo, es porque nosotros vamos a padecer persecución. Dice la palabra: muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Bendiciones, hermanos, y que este mensaje te enriquezca tu vida y quede en tu corazón. Que Dios te bendiga.